Qué bueno es encontrarnos nuevamente para estudiar juntos la palabra de Dios. Hoy nos detenemos en el Salmo 117. Hace algunos días observaba una entrevista de un experto en publicidad. Él declaró lo siguiente: el avance de la tecnología y los nuevos dispositivos digitales han dado lugar a nuevas formas de publicidad y a un aumento de estas. Un abuso de la publicidad genera rechazo en los usuarios y una disminución en la efectividad del impacto que se quiere realizar. Es por eso que los anuncios cortos se han vuelto indispensables en los medios de comunicación. ¿Sabes que los anuncios cortos no es algo novedoso? Fue YouTube que en 2016 introdujo a la industria los anuncios cortos que aparecen en los videos de apenas 5 segundos. A estos anuncios se les denomina bumper. El Salmo de hoy es considerado como un bumper en medio del libro de los Salmos. 150 salmos con contenidos extensos y aparece el Salmo de hoy, el Salmo 117, con tan solo 2 versículos, pero con una riqueza impresionante. Veamos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Quiero comenzar con un segmento de la vida de Jesús. Se encuentra registrado en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 26, y declara lo siguiente: después de cantar un himno, salieron camino al monte de los olivos. Hay al menos 2 cosas que debemos resaltar en torno a este versículo. En primer lugar, su contexto. Se desarrolló inmediatamente después que Jesús celebró la última cena con sus discípulos en el aposento alto. Y en segundo lugar, ¿te gustaría saber cuál fue el himno que entonaron antes de salir? Permíteme leerte la siguiente declaración, que la encontramos en el deseado de todas las gentes. Notemos lo que dice: antes de salir del aposento alto, el Salvador entonó con sus discípulos un canto de alabanza. Su voz fue oída, no en los acordes de alguna endecha de tristeza, sino en las gozosas notas del cántico pascual, o sea, el Salmo 117. Qué maravilloso es saber que Jesús, antes de ir al monte de los olivos, posteriormente vivir el sufrimiento que vivió, la muerte por ti y por mí, entonó este maravilloso canto, el Salmo 117. Por lo tanto, Jesús se suma a la invitación que nos hace el salmista y sobre todo poner en práctica algunos principios que encontramos en el Salmo de hoy. Encontramos al menos 3 aspectos importantes. El primero de ellos: no debe quedar nadie en ningún rincón de la tierra que alabe el nombre de Dios. Pablo expresó esta idea en Romanos capítulo 15, versos 11. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. En Dios no hay excepción de personas. Y cuando Pablo expresó este versículo, lo hizo tanto para gentiles, así como también para judíos. Recordemos que este salmo es una intimación para el Israel, que la gracia y la misericordia de su Dios no debía de ser confinada solamente para Israel, sino esta debía extenderse para toda la humanidad. Por lo tanto, todo aquel que vive en este mundo debe alabar a Dios. El segundo aspecto que resalta el Salmo de hoy es que sus misericordias son inmensas
y se engrandecen cada día para nosotros. Lo maravilloso no es que las misericordias se den, porque eso es algo inherente de Dios. Lo maravilloso es que se den para nosotros, seres pecadores. Esta es una razón más para alabar a Dios. No es solo que Dios haya engrandecido su misericordia, sino que vio a aquel hombre pecador miserable y las derramó sobre él. Jesús fue tratado como tú y yo merecíamos, a fin de que nosotros fuésemos tratados como Él merecía. Declara también el deseado de todas las gentes. Pablo lo expresó de la siguiente manera en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia en Él. El tercer aspecto que resalta el Salmo de hoy es que su fidelidad es para siempre. Dios hizo un pacto con su pueblo desde mucho antes de la creación del mundo. Ya Él tenía un plan de salvación para la humanidad. Y cuando vino a esta tierra, el pueblo se comprometió a obedecer sus mandamientos. ¿Y sabes qué hicieron? Los rechazaron. Violaron el pacto, pero Dios siempre se mantuvo fiel. Nota lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Si Dios dejara de ser fiel, iría en contra de su propia naturaleza. Una vez más podemos imaginar con qué gozo perfecto nuestro Señor Jesús entonó esta canción. Mientras se acercaba al más grande de sus dolores, porque Él lo hizo y lo hizo por amor. Lo hizo en perfecto conocimiento de tus pecados y de mis pecados, pero Él decidió derramar su gracia y su misericordia. ¿Qué podemos decir ante tanta abundante misericordia? No tenemos nada más que expresar lo que él expresó el salmista en la última palabra de este salmo. Aleluya. Es decir, alabado sea Dios. Si Jesús lo entonó antes de su muerte, hoy podemos también nosotros incluir este hermoso salmo en nuestro tiempo de adoración, de intimidad con Dios. Podemos alabar y glorificar su nombre. Por lo tanto, recordemos nuevamente lo que este salmo nos dice. Y recordemos también que en la adoración a Dios no siempre es necesario que sea largo. Las pocas palabras muchas veces dicen lo necesario. Así como este corto salmo nos recuerda el amor y la misericordia de Dios. Alabad a Jehová, naciones todas. Pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad para con nosotros es para siempre. En pocas palabras, Jesús dijo mucho. Y el salmo de hoy, aunque tiene apenas 2 versículos, pero tiene grandes bendiciones para tu vida y para mi vida. ¿Las quisieras recibir hoy? Te invito a que inclines tu rostro y hagas esta oración conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en pocos versículos podemos encontrar grandes bendiciones. Hoy las queremos recibir en nuestro corazón. Y sobre todo ayúdanos a ser adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Alabado sea tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Gracias por habernos acompañado en el tema de hoy. Te espero mañana en el próximo capítulo de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.